Hola, ¿cómo les va? Hola, Vicky. Vicky Camola. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en Cómplices de las Palabras como todos los jueves, 20 horas, hasta las 21. Bueno, en este programa vamos a tratar un tema, como siempre digo, que tiene que ver con la actualidad, que tiene que ver con nuestros estudiantes, tal vez con algún hijo que tengamos, con algún familiar, con algún vecino. Ya van a ver cuando la experta en la materia nos explique de qué se trata. Todavía no llegó, eso no significa que, si me están mirando por Instagram, que Flor Rizzo no sea una experta en su materia. Pero en realidad trajimos una experta justamente en este tema que hoy nos convoca a todos, que es el trastorno de TDA. Y por supuesto, nos acompaña Flor Rizzo. ¿Cómo te va, Flor? ¿Cómo están? Bien, gracias. Vengo a informarme también, igual que vos, sobre el TDA. Bueno, buenas noches, audiencia, y a todos los que nos ven por Instagram. Estamos en Maribel.2, Maribel Suárez, Maribel Suárez.2, y obviamente estamos a un clic de la www.radiopublicamarcospaz.gov.ar. Bueno, nos convoca este trastorno porque también es algo que los docentes tendríamos que incorporar a nuestro conocimiento, vasto o poco conocimiento, pero tenemos que saber de qué se trata, porque hay un estudio muy interesante que indica, ya te digo el porcentaje, Flor, porque lo busqué hoy. Hay un porcentaje alto que dice que de 20 personas tenemos 3 con este trastorno. Les decimos que es el trastorno. Es el trastorno. A ver, te digo antes, espera. Dice, el estudio reveló que TDA está vinculado al desarrollo tardío en 5 áreas del cerebro y no a patrones de conducta. Y dice que lo peor que puede pasar teniendo este trastorno, que no es nada grave, nada que no te permita hacer cosas cotidianas de la vida. Lo peor que te puede pasar son las etiquetas. Etiquetas que ponen muchos docentes, compañeros, familiares, y algunas son distraídos, que son charlatanes, que son inquietos, impulsivos y a veces hasta maleducados. Bueno, y te decía que afecta, ahí te digo mejor porque no la tres. Afecta a una de cada 20 personas, un 5,3%. Y dice que está buenísimo que terminemos con las creencias de que TDA es una etiqueta para chicos difíciles o el resultado de padres que no saben poner límites. Empezamos con esta idea, Flor, decime a vos, ¿qué te parece? Mientras esperamos, como les dije, a Lita Berizzo. Por supuesto. Sí, opino lo mismo y me parece súper importante que se dé a conocer este tipo de, no sé si es problemática, pero de casos que por ahí nosotros desconocemos, porque a mí me pasó una vez en pandemia, viste que era todo digital, que teníamos que enviar los trabajos digitalmente. Sí, claro, con los menos teníamos la camarita. Pero sí. Bueno, se conectaba y demás. Me pasó de recibir un trabajo, ¿no? Y yo lo leo, se notaba que que el texto que yo había mandado estaba leído, que estaba comprendido, pero cuando lo leí, era una mezcolanza, no se entendía, los tiempos verbales mal utilizados, entonces yo lo corregí todo, se lo volví a entregar, la chica lo volvió, lo reentregó otra vez, lo había corregido un poquito, pero seguían como estas dificultades. Entonces le comento al preceptor y bueno, él me dice, lo que pasa es que esta chica tiene dislexia. Ahí está. ¿Entendés? Y nunca lo habían informado. Sí. Entonces uno, al saber previamente de alguna de las condiciones de los chicos, puede tomar cartas en el asunto, al menos informarse, interiorizarse, consultar con un profesional. Pero si los docentes no sabemos o no estamos al tanto de lo que les pasa a los chicos o cómo detectarlo, por eso la presencia de Lita hoy sería fundamental para saber esto.
Bueno, le decimos a nuestra audiencia que Lita es de Las Heras y que por supuesto nos hace un gran favor. A mí me hace un gran favor, es un honor tenerla a ella porque, como le decía a Flor, ¿no? Mientras nos preparamos para salir al aire, que sabe mucho y que es un placer estar con ella, ¿no? Porque las dos decíamos recién, trajimos preguntas, sí, yo también traje preguntas, pero le dije, olvídate de las preguntas porque cuando empieza a hablar Lita, ya está, ¿viste? Y encima es apurada para hablar y dice, o sea, qué tanto contenido, que de repente la pregunta que le decís es, pará, explícame de nuevo eso u otra que no tiene nada que ver, ¿no? Con el tema. Sí, es interesante. Le decimos a la audiencia que estamos trabajando entonces con este trastorno. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esa sería la sigla. Exactamente. Bueno, vos sabés, supongo, porque viste que siempre... No supongas, ¿no? Ay, es cierto que habías dicho que no se tenía que... ¿Cómo era? Asumir que el otro sabe tal cosa. Sabés que el otro día lo quería decir, no me salía. Asumicidio. Bueno, pero quiero decir, digo esta cuestión de que los docentes siempre nos estamos encontrando en algún lugar, en los recreos, en un café o lo que sea, además para el día del profesor. Y viste que no podemos salir del tema nuestro, ¿viste? Y si no lo buscamos, ¿viste? Mandamos a nuestros grupos una pregunta a propósito, pero siempre relacionada al tema. Y siempre hay algún comentario, tal vez uno, tal vez de otros, que resultan molestos porque insistimos con el apellido de un alumno, ¿lo conocés? Sí, lo conozco, qué sé yo. Y en general uno cuando reconoce a un estudiante porque se lo nombra mucho, porque uno le está como llamando la atención, si se quiere, ¿no? Y a veces uno termina enojado y todas estas cosas, ¿no? Que a veces, como no sabemos, entonces a mí me parece súper interesante que podamos poner sobre la mesa estos temas para aprender. Vos decías algo muy importante recién, yo vine a aprender, yo también, no le digo que lo que hice fue obviamente leer un poco, a ver alguna estadística, conversar con mis compañeros, viste que yo hago el flyer siempre, y se lo comparto a todo el mundo, ya debo tener podrido a más de uno, a más de 20 más o menos. Bueno, y algunos me responden que la verdad que es interesante el tema, ¿no? Porque a la hora de evaluar, porque viste que estamos evaluando. Sí, recuerdo. Les decimos a las personas que estamos evaluando, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. ¿Qué le pongo? Viste que ahora en secundaria todavía estamos con el TEA, TED y TEP. Las valoraciones. Recordame que era el TEA, TED. TEA es trayectoria educativa aprobada, TED, trayectoria educativa en proceso, y TED con D, trayectoria educativa discontinua, es decir, que el chico no viene, por lo general son problemas de asistencia, que no concurre, discontinuo se le pone al chico que nunca fue a la clase, porque fue una vez, aunque si fue una vez se le pone TED, pero bueno. Bueno, ahí estamos, ¿no? Docente también. Sí, y bueno, yo como siempre lo comento cada vez que puedo, disculpen que sea tan repetitiva, pero bueno, tengo un par de alumnitos del segundo año que son copistas. ¿No? Y uno tiene que, claro, son copistas. Yo le digo copistas porque no comprenden, ¿viste? Ahora por ahora con todo lo que venimos trabajando y hablando y leyendo, le podemos poner un nombre, ¿no? Pero es sumamente interesante, ¿no? Te quiero leer algo que encontré, que me parece a mí me gustó, no sé, a ver qué idea te surge. Dice así: los profesores nos tenemos que convertir en científicos del aprendizaje. La profesión docente es imprescindible para el buen funcionamiento y desarrollo de la sociedad, pero hoy más que nunca es necesario conocer las prácticas educativas con mayores evidencias empíricas, las causas reales por las que funcionan y en qué contextos son útiles. Ello requiere un análisis crítico de lo que se hace en el aula y la necesaria flexibilidad para cambiar nuestras prácticas educativas en el caso de que no funcionen. De modo que hemos de alejarnos de la autocomplacencia y del inmovilismo asociado al nosotros siempre lo hemos hecho así. Cuando el aula se convierte en un laboratorio y los profesores pasan a ser investigadores de sus prácticas educativas, es más fácil mejorar y actualizar el currículo y las metodologías utilizadas, adaptarlos a las necesidades reales de los estudiantes y hacer de este proceso algo mucho más atractivo y motivador, asumiendo, por supuesto, que las mejores respuestas en educación son transdisciplinares. Totalmente de acuerdo. Cuánta realidad, cuánta verdad, pero también cuánta falta de práctica, ¿no? Porque está buenísimo lo que lees, lo que encontraste, pero dista muchísimo de lo que realmente sucede.
porque el docente, así como yo lo he manifestado, es, al igual que el cerebro, es muy cómodo también, ¿no? Sí. Entonces a veces es más fácil, ya tengo todo organizado, doy esto, que ponerse a pensar en lo que realmente hoy quieren los chicos, ¿no? Dista mucho de nuestra educación, ¿no? Que era muy pasiva, había que escuchar al profesor y los chicos se aburren con facilidad, cuestionan por qué esto, para qué me sirve, no tiene sentido. Sí. Entonces nos queda, es más fácil, digamos, darlo de esa forma que ponerme a buscar un videíto, que ponerme a pensar en qué estrategia, con qué estrategia yo puedo llegarle a ese chico. Estaría buenísimo repensar nuestras prácticas. Estaría buenísimo pensar nuestras prácticas, pensar todo en la educación, ¿no? ¿Qué estamos enseñando? Esto en realidad lo repetimos siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque llegó nuestra invitada estrella, obviamente. Vamos a seguir hablando con Flor porque a mí me gustaría introducir el tema también de, siempre hago un juego, ¿no? Si fuera ministro de Educación, si tuviera un poder, ¿no? ¿Cuáles serían las materias que tendrías por lo menos en secundaria? Pensate aunque sea 5 mínimos para la vuelta. Sí, vamos a pensar esas 5. ¿Cómo te va? Bien, ahí está. Ahí está Florcita. Ahí, donde quieras, es lo mismo. Pero no se está ahí. Sí, por eso el micrófono. Es lo mismo, pero quiere que estés hablando bien. Escuchame, estuvimos haciendo algo de paullito para hacer No, habla porque no se escucha pues está con Llegaste. Quiero, mira. Esta mujer es una cosa Sí, yo tengo que después de una escena de memoria, Sí. Ay, no, necesito. Bueno, pero necesito tener. Está perfecto. Viste que hay una visita roja ahí. De delante. Ahí. Sí. Este es así. Al revés. Voy a poner ahí. Yo me pongo más juntita. Ahí. Muy arriba. Es acá del frente. Ahí. La distancia. Sí, ahí está. Una cosita justo para estar un poquito más atrás y vale. Vale, aquí para allá y para allá. Ay, tenemos todo. Bueno. Listo, hicimos una introducción. ¿Cómo empezamos, Rita? Que definas vos el TDA. Estudio de gente de Barcelona y te traje el estudio.
pero la neurobiológica es una biología que puede ser psicoterapia, puede ser esta en este caso, esta cosa donde también me interesa que cuando yo plantea estas cuestiones de características, porque todo el mundo como que vea, no, claro, no, no, para responderlo, decirle el chiste y el cosa que dice. Claro, decía un adulto. Es interesante porque, es más, yo lo que digo es que en el momento que tienes que van a decir que tú cómo tienes que ser. Soy la no podemos caer en esa porque un informe que yo creo que decía, a veces yo creo que también que tenía un clave para también tengo esta, y ella tiene esta. Por eso no puedes estar esa para Ahí volvemos, Bueno, volvimos y ahora sí están las dos invitadas. Estábamos con Flor Rizzo, Florencia, yo me digo Flor, pero obviamente, y con Lita Berizo. Para los que nos están viendo, es una rubia preciosa, de ojos claros, que tenemos acá por Marioy.Suárez 2 en mi Instagram personal. Y si no, nos puedes escuchar en la 90.7, por supuesto, y a un clic de distancia de la www.radiopublicamarcospaz.gov.ar. Lilita, hay mucha gente que por ahí no te ha escuchado, no te vio. ¿Te podrías presentar? Porque, viste, decir todo lo que he estudiado, no, es un montón. ¿Cómo se dice? Biodata se dice ahora, ¿no? Sí. Bueno, a ver, lo que quieras de vos. No, bueno, algo simple. Yo estudié fonobiología, hace 48 años que me recibí, ya soy bastante grandecita. Y lo que me trae a esto y este tema es el posgrado que he hecho de neuropsicología. El posgrado que tengo que dar, neuropsicología, es con lo que serviría acá. Bueno, y el tema de hoy que me pareció interesante, primero gracias por volverme a invitar. Me encanta, ahora que voy a compartir con Florencia, que también, sí, que fue muy linda la charla del otro día, que escuché, y me pareció interesante traer, que también está muy relacionado con lo que habló, por eso fue un disparador, donde te dije estaría bueno, porque una cosa es informar y otra cosa también es diferenciar ciertas cuestiones, ¿no? Que es el tema central de hoy, es TDAH, así es como en los informes o cuando nos derivan pacientes, en el caso de ustedes, alumnos, que es el trastorno de atención con hiperactividad, que cuando comenzó esto a hacerse luz era el ADD, Attention Disorder Disorder. Sí, el ADD es una sigla en inglés. La gente está, quizás, ves como te pasó a vos, de ADD, ¿sí? Pero ahora, traducido al español, es trastorno de atención con hiperactividad. Y eran varias cositas que me parecía interesante esto de aclarar, porque ¿cómo hiperactividad? La hiperactividad en cuanto a relación, en un niño sí, porque vamos a ver las características, por qué esto de hiperactividad, pero tiene mucho que está relacionado con la ansiedad. ¿Qué es lo que te dispara? ¿Qué es lo que te genera? ¿Sí? ¿Qué les genera a quienes tienen dificultades atencionales? ¿Qué es esto de la ansiedad? ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Pero también quería aclarar, como varias cositas, en esta cosa de, ¿viste cuando vos anunciaste esto? Sí, decías, vamos a aclarar el flyer, porque ella no me retó, pero para mí sí, porque me dijo, mira, esto hay que aclararlo. Así que aclaremos porque el flyer. no es una alteración neuropsiquiátrica. Si bien si decimos neuro, estamos diciendo cerebro. ¿Sí? Eso ya queda claro. Sí. Pero me gustaría, lo de psiquiatría lo sacaría de la... Lo sacamos. Aunque no estaría, a ver, en cuanto a lo que significa,
no estaría tan alejado porque hay casos en que hay que medicar, y ahí que viene lo de psiquiatría, ¿sí? Ahora, pero no, sí quisiera hacer una diferencia entre lo que es una alteración neurológica de lo neurobiológica, ¿no? Neurológico es todo aquello donde en el cerebro hay una lesión o hay una malformación o hay algo. Entonces, hago un electroencefalograma, hago especialmente una resonancia magnética, ¿sí? Una tomografía. En esa fotito, en esa radiografía, en esa imagen, aparece, mira, esto acá está más chiquito, está más grande, acá hay esto, acá hay lo otro. Se nota, hay algo. Sí. Hay muchas dificultades o alteraciones que tienen que ver con un cerebro diferente, que no hay una lesión, al menos, sí hay una alteración, algo anda mal y no sabemos qué. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el autismo? O sea, el autismo, le puedes hacer todos los análisis y todas las imágenes, no vas a encontrar absolutamente nada. Ninguna imagen. Nada. La imagen va a estar porque le van a hacer la resonancia, pero no va a haber nada. Exacto, El cerebro está bien, eso. el cerebro está Sí, bien, ¿sí? sí. De hecho, todos los cerebros son iguales desde el lugar, exactamente, desde el lugar en que todos tienen 4 lóbulos, que todos tienen las mismas estructuras, el hipocampo, el tálamo, todo es igual. Pero todos los cerebros no son iguales. ¿Por qué? Porque el funcionamiento, la manera de procesar la información, la palabra procesar, es esto de cómo yo analizo, llego, hago los pasos que hago, ¿sí? Que vamos a ver, yo hago mucha diferencia, yo voy muy rápido, no sé, pero ustedes... Yo te pensé que perdí tus ojos. No, está bueno que me frenen. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene... Bien, no sé, usted, a ver la audiencia. No, cuando pasa lo siguiente, y esto como los profesores y los docentes me van a entender, o cualquier persona, saquen esto de docentes o profesores, cualquier persona que tiene el conocimiento de algo, ¿no? Yo soy un desastre en toda la parte tecnológica, digital, etcétera. Entonces, cuando alguien que sabe mucho de lo digital me explica, yo me siento perdida, porque es una información que desconozco y no puedo procesar a esa velocidad. Por eso digo, si hablo rápido, porque si el conocimiento lo tengo, o si algo sé, soy mecánica de un auto, mecánico, y voy a llevo al mecánico mi auto, me empieza a decir, no, porque le robo, porque el costo... Ay, a mí me mareó porque ni siquiera sé el significado del nombre de ese elemento. Entonces, discúlpenme si hablo muy rápido, tengo que bajarme los niveles, pero decía esto de la diferencia. Tiene que ver con lo neurológico, es aquello que un estudio nos indica dónde está el problema y además, sabiendo dónde está el problema, podemos llamarlo quizás enfermedad. A ver. ¿Y cuál es la diferencia si es enfermedad? Si es enfermedad, tiene posibilidad de cura. Bien. ¿Por qué? Porque si es enfermedad es que ya se sabe de que no solo tiene nombre, sino que ya se sabe cuáles son las características y cuál es el tratamiento específico que se puede hacer, cuál es la medicación que te voy a dar. Pero te la voy a dar, porque si vamos al caso, lo neurobiológico también tiene un tratamiento, también puede llegar a tener una medicación, pero no tiene cura. Lo que no tiene cura no es una enfermedad. Entiendo la diferencia. Sí. Muy bien. Entonces, bien, es un trastorno, bien. Alteración, condición, llamémoslo como se sienta más cómodo quien lo padece, porque la verdad tenerlo es un padecimiento, pero sí hay, digamos, soluciones paliativas, ¿sí? Claro. Que pueden ayudarnos a pasarla un poco mejor. Y hay como grados, ¿no? No es que como el autismo, ahora se está discutiendo, y me toca el atrevimiento, porque hay que ser atrevida para decir lo que voy a decir, porque hubo un cambio entre el DSM-4 y el DSM-5. DSM es una escala internacional de valores donde están todos los diagnósticos, todas las características para poder diagnosticar sería sobre enfermedades mentales. Es una escala de dificultades mentales. Sí. Y ojo que en eso, uno dice mental, ya asocia a la locura. Ya esto de la locura no va. ¿Por qué? Porque
Es más, hay gente que todavía tiene cierto prurito con esto del psicólogo. Ay, no, yo no soy psicólogo porque yo no estoy loco, te dicen, ¿no? Sí, ya esto es como un poquito antiguo, Sí. ya no, al contrario. Soy bastante psicologista en cuanto creo que en muchos momentos de nuestra vida tenemos que ir al psicólogo, que nos armoniza un poquito, ¿sí? Nos ayuda muchísimo. Volviendo a esto, esta diferencia de neurológico y neurobiológico. Neurológico dijimos que hay un estudio, una imagen, está. Hay otros que no, entonces es neurobiológico. Y yo me lo voy a decir con el mismo lenguaje que lo que escuchaba la vez pasada, puede ser lo mismo, siempre digo lo mismo, dado que el cerebro aprende a repetición. Un poco Yo lo explico en colación con lo que habías dicho la última vez, ¿no? Perdóname, ¿cuántas veces había que repetir la frase? 21 te dije yo. 21, no. Eso, 21 para esto desde es otra línea, no tiene que ver con la neurología ni neuropsicología, que con esto que el cerebro aprende a repetición, nosotros generalmente tendemos a tener un lenguaje descalificador de nosotros mismos. Se nos cambia la atención, ¡ay, qué tonto! Ay, sí. Ya, Yo soy la no puedo. Sí, no puedo. Bueno, descalificador. Entonces, para modificar ese esquema, ¿no? Ya no estamos yendo para otro libro, para otra parte. Bueno, perdón. No importa, porque está bueno, todo sirve porque, como yo digo a mis alumnas, o lo digo a todos, yo tiendo a irme por la colectora, pero una colectora que tiene relación como para asociarlo y traerlo. ¿Sí? El camino de asociación lo hacemos siempre, y acá también tiene que ver con esta idea que le cuesta volver, ¿sí? Sí. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque esto de estar atendiendo, cuando quien está escuchando en este momento, si tiene que, para poder entender, tener una información previa para comprender cada palabra o cada explicación que digo. Quien no tiene una información previa le cuesta más entenderlo. Si yo te digo, ay, hoy estuve tomando mate con mi hija, tenés que saber lo que significa la palabra mate, lo que significa la palabra hija y la palabra hoy. Porque si no, si yo te digo, ay, hoy estuve en Salamanca con mi hija. Salamanga, ¿qué es Salamanga? ¿Qué habrá hecho con la hija? Salamanga. Entonces, por eso yo les digo una de las cosas, y acá me voy, ¿no? Como sigo en la colectora, yo no me doy cuenta. Aquellos, tanto sean papás o docentes, desmitificar el tema de la pregunta o no pregunta, porque en general nos quedamos con las dudas y nadie pregunta. Y hay que enseñarle a los alumnos o a los hijos que pregunta el que quiere saber, no el tonto. Pero en general, pero esto ya viene de mi época y sigue toda la vida, que primero, cuando uno hace una pregunta, tiene que dejar que el otro procese. Si no contestó enseguida, no quiere decir que no sabe. Porque si yo les pregunto a hablamos ustedes, del tiempo de espera para procesar la información. Exactamente. Vamos a ordenar la lista, porque viste que Lita Sí, arranca sí, y sí. vos te quedás. Yo me quedo, Y yo te estoy mirando que te pasa lo mismo que nos pasa a todos los que escuchamos aquí. No, yo pienso que es muy necesario que, me lo anoté, porque bueno, por si me lo olvido, que tenemos que crear como una nueva ciencia del aprendizaje, ¿no? Había leído también por ahí, lo parafraseé un poco, en realidad lo que quiero decir es esto. Dice, ¿no? En la que colaboren neurocientíficos, psicólogos, educadores, sobre todo filósofos. No podemos dejar afuera una de estas ramas. Tenemos que cambiar la educación, ya es tiempo de cambiar la educación y hay que hablarlo en serio. Hay que hablarlo en serio porque no vamos a repetir lo mismo que estamos educando para chicos. Pero hay que cambiar. Cambio el tema. No estamos quedando fuera. Pasa esto que es como que algunos no le están abriendo la puerta. Pero lo sabemos, Lita, nosotros la ciencia lo sabe Laura, pero no lo están dejando entrar en algún lugar. Bueno, necesitamos los profesorados, vos qué pensás, que nos capaciten también. Por supuesto, primero eso, lo que pasa es que es una decisión que nos excede, porque uno puede tener la voluntad, es como una gota de agua en el mar, ¿no? El otro día hablaba también con una señora que me planteaba una lucha y su hija decía es como perder el tiempo. Lo que pasa es que si queremos cambiar, no solo es en el aula,
no solo es en la escuela, no es en la comunidad, es cada vez más arriba. Entonces, ¿qué se pretende? Yo no me quiero meter mucho con la política, pero No. es una decisión que tiene que ver con Yo les voy a lo contar político. algo, y no quiero que nadie se sienta tocado ni mal, pero bueno, si se sintió tocado, por ahí reacciona y Incómoda. no, pero no que se siente mal, sino que diga, pucha, yo tenía una alumna que este año tenía que recursar la materia, ¿no? Pero recursar no porque no haya estudiado, no porque sino tenía muchas dificultades, faltaba mucho, decidió dejar para recursar. Por unas cuestiones laborales del esposo, tuvo que mudarse a Ramos Mejía, como que tuvo que mudar a otro lugar, y entonces está cursando esta materia, la materia que doy, pero bueno, después les cuento, esta materia que doy para en otro superior. Y entonces me manda un audio y dice, no sabes por qué estoy tan mal de que no haya podido cursar el año pasado, porque tengo esta materia y el profesor nos está dando teorías y sigue con teoría y teoría. Entonces le dije, ¿cuándo vamos a hablar sobre las dificultades que hay en el aula y que cómo detectarlas? Me dice, no, eso para eso está el gabinete, etcétera, etcétera, no te vamos a dar teoría. En realidad, claro, yo siempre dije, bueno, qué pena que esta materia está solo en el profesorado de lengua y literatura, de profesores que van a ser de secundaria. Sí, enfocada desde la lingüística, ¿no? Porque también desde la hacemos... neuro. Bueno, no, está enfocada hoy está enfocada desde la lingüística, la psicolingüística en realidad. Sí. Por eso te digo, es una disciplina que, como la lingüística, que debería involucrar a muchas. Mira, quiero que nos organicemos porque quiero que me hables de cómo detectarla, de que me digas de qué se trata esta hiperactividad, cómo podemos ayudar a los docentes y si podemos hacer algo, porque bueno, tenemos unos 15 minutos y quiero que te dediques a eso ahorita. Así que bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos con Lita y Flor. ¿Viste cómo te leí la hoja para no decirte las mías? Vamos a ver qué está diciendo. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por acá. Muchas gracias. Bueno, estas son ustedes, porque a mí no, Mira, entiendo. Muy bien. Alguna duda o sospecha de que algún familiar o algo que me consulte no te vayas por arriba, directamente, pum, como sea, tres sospechas claras. ¿Cómo lo indicamos? Eso, ¿qué más? ¿Cuáles son los tipos de temas de hiperactividad? Y otra cosa que digo, cómo ayudamos, ¿no? Entender estas características de ellos, ¿sí? Y sobre qué punto exactamente hay que trabajar. Cualquier médico, psicólogo, En realidad, el tema es este, que detecta tiene que ser docente. Porque detecta es docente. Es importante. Eso no, porque detecta en la casa la mamá y el que tiene que diagnosticar es pediatra, no todos los pediatras derivan ante la duda tendrían que derivar al neurólogo, les digo, y el neurólogo es quien lo manda a la fonoaudióloga que tiene una especialidad en neuropsicología, a la psicopedagoga o a la psicóloga que también tendría que tener una especialidad en neuropsicología para poder evaluar si es celular. A ver, el tratamiento que va a tener va a ser como digo, el neuropsicológico debería ser para, sobre todo en este caso, ¿sí? En este caso, poder ayudarnos a tener estrategias, posiblemente para toda la vida, ¿sí? Entonces, estrategias. Y después, calmar en cuanto al hecho de
ponerle nombre, ese es el tema, cuando no son detectados, es el despistado, es el no da, exactamente, no, es más, muchos chicos pasan por tener, o sea, como tienen trastornos en el aprendizaje, pero ¿por qué tienen trastornos en el aprendizaje? Porque son despistados y no pueden atender, no pueden diferenciar cuál es lo principal del texto o no. Entonces, si vos decís, bueno, subrayar que te parece, vi el otro día en Instagram, me pareció fantástico que yo estudiando en PDA, dice, Ahora cuando depende de cosas nos callamos y las dejo ustedes para que hagan esto, ¿sabes? Preguntarle así salen ustedes dos y acercate para allá. Yo no sé, estamos hablando muchísimo acá con Lita y con Flor. Bueno, me encantaría que puedan reproducir el diálogo que estaban teniendo. ¿Qué le preguntaba Flor? Yo le preguntaba quién detecta a los chicos con TDA en el aula, por ejemplo. En realidad, quien detecta es la mamá, el papá en la casa, ¿sí? Y recurre al pediatra. Es el pediatra que tiene que mandar a hacer evaluaciones ante la duda a una fonoaudióloga que tenga especialidad en neuropsicología, o una psicopedagoga que tenga una preparación neuropsicológica, o un psicólogo. Pero el punto está en que, ¿por qué? Porque en casa van a ver por la conducta. Entonces primero va a ir un psicólogo, ¿sí? Pero el primero es el pediatra. Después, cuando el niño empieza, o el jardín, o sobre todo preescolar, o en la escuela, empiezan a haber dificultades en el aprendizaje. Entonces parece que ese nenito tiene problemas, que tiene un retraso madurativo, y no. El tema es que su atención, para poder aprender necesitamos atender. Muchos incluso adultos dicen, no, tengo problemas de memoria. No, tenés problemas de atención, por eso no pudiste guardar la información. ¿Entendés? No. Por eso digo, puse como el ejemplo de que hay gente que dice, tengo problemas de memoria. Sí. No, tenés problemas de atención. Porque para que vos puedas guardar en la caja de la memoria, primero tenés que atender, el atender es, retengo, almaceno, y después eso que está almacenado lo recupero. El tema es como la atención no es lineal. Imagínense un hilo, ese hilo tiene cortes, ¿sí? Espacio. ¿Por qué? Porque acá yo estoy hablando. Ustedes me están escuchando, en este momento están asociando, tal alumno le pasó esto, mi hijo. Sí, en ese momento la atención del 100 mío se fue, o 20 para ese recuerdo, o 40, y se disminuyó la atención hacia mí, hacia la maestra, hacia la madre, hacia lo que sea. ¿Sí? Sí. Entonces, si me hubiesen grabado, se hubiesen dado cuenta, en un momento lo escuchan y dicen, ¿esto cuándo lo dijo? Nunca lo dijo. Es porque en ese momento te fuiste para asociar y algo perdiste. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde es el tema de la atención. En esto, una de las cosas, por ejemplo, para tener en cuenta como característica, tiene que ver con esto del despiste, ¿no? Pero es mucho más que el despiste. Una de las cosas que es importante, porque si no, cada una de las personas que me está escuchando, y como decimos, yo tengo TDA, todos tenemos distracciones, porque estamos estresados, porque dormimos mal, porque nos comimos bien, por lo que sea, todo. Y ni hablar, cuando vas creciendo como yo, ya a los 70, más poco ya tengo el cerebro medio... Pero perdóname, con todo este conocimiento nuevo, hay mucha gente que dice que gente grande, a mí esta cosa no pasaba, ¿sabes lo que hablaba? Yo les pegaba, los pegaba en el baño, ahora yo veo gente que con los chicos que mamá, comprame, se tiran al piso, ¿qué me vendí? ¿Viste? O sea... Bueno, el tema es este. Hay algo muy importante en el cerebro cuando ya el niño lo va desarrollando. El joven ya lo tiene y el adulto, que es la función ejecutiva, que es esto de planificar, organizar, resolver problemas, etcétera, etcétera. Eso está totalmente alterado. Ahora, ¿cómo detectamos cuando un niño? Es mucho más que el despiste. ¿Por qué? Porque primero, es imposible, no pueden. Yo recién les decía a ustedes, por ejemplo, un estudiante que generalmente primero que no les enseñamos realmente, no les facilitamos porque no les enseñamos a estudiar.
Pero así todo, para estudiar, bueno, vamos a subrayar lo que es importante. Sí. Ellos, el otro día les decía que vi en Instagram, está buenísimo, un libro todo amarillo, todo amarillo. Me pareció como un chiste, me dicen, yo estudiando, todo amarillo, porque no pueden discriminar lo importante de lo no importante. ¿Por qué? Porque es una alteración neurobiológica que tiene que ver con los neurotransmisores. Imagínense que como que tenemos mangueras en esas conexiones neuronales. Sí. Esas mangueras pasaría como agua de varios colores, la acetilcolina, la dopamina. Acá tiene que ver con la dopamina y la noradrenalina. Entonces, esos neurotransmisores que están muy relacionados con el tema de la concentración, algo que falla totalmente, poder sostener, y es como que se van y no pueden volver. Entonces, es muy difícil eso para ellos. Entonces, esta cuestión de esforzarte un poquito más. Se esfuerzan una locura. Entonces, termina siendo como agresivo. Yo creo que hice una ayuda a memoria porque si no, me voy por la... ¿Qué cosas viste? Bueno, tenemos poco tiempo en la radio. ¿Cómo pueden, yo no puedo llegar antes, pero cómo poder detectar? ¿Por qué? Primero que se pierden esta cosa que nos va relacionando todo. ¿Dónde dejé esto? ¿Dónde dejé lo otro? Sí. Ellos no pueden sostener la atención, como para escribir toda la tarea. Porque si se centran en la escritura no pueden escuchar, pero por el otro lado se distraen, incluso para estudiar. Yo una de las cosas que propongo es esto de Pomodoro. Pomodoro es, googleenla, Pomodoro. Pomodoro viene de esto de tomate, en italiano, claro. Que es quien un poco ayuda con todo esto, es poner un time, ¿sí? Lamentablemente, por ejemplo, las clases duran 45 minutos. El cerebro es imposible que pueda atender 45 minutos. Sí. El cerebro, y cada uno tiene un tipo de proceso diferente. Los niños, 10, 15, 2 o 3 minutos de descanso y volvés a sentarte. Los adultos, no más de 25 o 30. ¿Cómo hacemos en la facultad? Mi hijo tiene 4 horas por materia y yo también. Bien, entonces yo le digo a mis alumnos que a veces nos pasamos, estamos tan interesados y nos pasamos. Porque no puede ser eso, que estemos interesados, que estemos atendiendo. Sí, pero si tenés 10, sí. Los 10 no procesan igual. Entonces, está interesado y como nadie dice, ay, me cansé, sí. O ya no sé, se me quemó el cerebro, siguen. Entonces no sabes. Entonces yo les doy permiso a mis alumnos que se paren y hagan esto, que se paren y bueno, si todos nos paramos, hagamos el ruidito porque esto descarga, ¿sí? O por cambiarse un segundo. Estás estudiando, son a los 20, si sos adulto, si sos adolescente, 20, 25, pero tenés que tomar cuál es tu tiempo de fatiga, ¿sí? Cerebral. Después, por ejemplo, una de las cosas, se mueven, no pueden quedarse quietos. No pueden quedarse quietos. Entonces, el otro día viendo una pacientita, rapidito, a ver, que se nos va el tiempo y entonces tenemos que terminar, una pacientita que tiene con la abuela. Entonces, la nena estaba y agarraba el lápiz y agarraba, pero quédate quieta, está con la silla, no pueden quedarse quietos. Entonces, quédate quieta. Eso aumentaba la ansiedad de esta criatura. Y esta es la parte de hiperactividad. Lo voy a leer directamente. Tiene bajo rendimiento escolar precisamente porque no puede atender todo, entonces se pierde. Todo lo que aprendió, hoy estudió, lo aprendió, mañana ya lo perdió directamente. No distingue lo importante, esto es el ejemplo que yo decía recién, no puede concentrarse, pierde las cosas, las pierde. Por eso hay cosas que nos unen como a todos. Interrumpe cuando habla, entonces, y otra de las cosas que tiene a veces dificultades con sus compañeros porque nunca te deja terminar de hablar. Entonces los corrige todo el tiempo, los interrumpe y se perdió el diálogo. Ellas no saben ni siquiera lo que están hablando. Las tengo que interrumpir si se viene bilardeando. Bueno, los muchachos ya me están mirando con los ojos de fuego. ¿Cuándo vuelve? Yo la lista la quiero acá. Sí, el tema es que lamentablemente no llego y la ruta no está marcada, no se ve nada, entonces me da miedo y no puedo venir rapidito. Bueno, muy bien, vamos a dejar el tema porque la verdad que no se puede abordar en una hora
Así que bueno, los convocamos para los que tienen ganas de seguir aprendiendo conjuntamente con Flor y conmigo, que sigan escuchando la 90.7, cómplices de las palabras. Nos vemos hasta el próximo jueves. Gracias, Lita, gracias por Adiós. No, les tengo que dejar los minutos porque ya viene y graban. Nos tenemos que ir ya matando. Ahora nos encontramos ahí afuera. Porque ellos graban, ellos son filmados. Ay, sí. Y te digo,